Cordial saludo, apreciada tutora y compañeros. Mi nombre es William Guzmán, estudiante de Sociología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, del curso de Ruralidad y Transformación Social, Grupo 40-40-15-1. En esta ocasión vamos a hablar del devenir histórico de los modelos de desarrollo rural a partir de la segunda mitad del siglo XX. En ese sentido, entonces, vamos no solo a hablar de dicho devenir y de los diferentes modelos de desarrollo, sino que también vamos a tocar aspectos relevantes que tienen que ver con el contexto nacional, internacional y de América Latina. Entonces, en ese sentido, vamos a hablar entonces de que la población rural la constituyen principalmente comunidades campesinas, productores agropecuarios, medianos y grandes empresarios del campo, comunidades indígenas, comunidades afrocolombianas, entre otros. Asimismo, según el PNUD 2011, en el Informe Nacional de Desarrollo Humano llamado Colombia Rural, Razones para la Esperanza, en Colombia hay más ruralidad de la que oficialmente se considera, y a partir del índice de ruralidad plantea que la población rural es del 32% del total de la población y que el 75% de los municipios se caracterizan por ser más rurales que urbanos. Pues aquí tenemos un primer elemento que es muy importante y es que si bien es cierto, poblacionalmente la mayor cantidad se concentra en las zonas urbanas, territorialmente el país es sobre todo urbano. Entonces tenemos, digamos que una dicotomía, ya que los diferentes gobiernos y las diferentes políticas se han enfocado en todo lo que tiene que ver con el desarrollo industrial y han dejado de lado gran parte del desarrollo rural. En ese sentido, entonces, es necesario decir que el concepto de desarrollo rural se acuña en los años 70, después de 2 décadas de desarrollo, no para designar un modelo de desarrollo específico, sino como estrategia para contrarrestar los efectos negativos sobre los países en desarrollo del modelo de desarrollo dominante durante las décadas de los 50 y 60. Es decir, que ese concepto lo que buscaba era decir que solo había un camino para el progreso y el desarrollo y que los países, digamos, subdesarrollados, como se llamaban entonces, o en vías de desarrollo, si querían alcanzar tales niveles, tenían que seguir los modelos que seguían los países que hasta ese momento eran desarrollados o considerados como potencia. Entonces, un primer modelo tiene que ver con el contexto de la industrialización, ¿sí? Y en el país, específicamente en América Latina, específicamente con el modelo de industrialización por sustitución de importaciones. Es decir, que ese modelo de desarrollo, modelo de industrialización que se da principalmente en Europa, que tiene que ver entonces con la proletarización de los campesinos, es decir, campesinos que dejan sus territorios para volverse o convertirse en obreros que son confinados en fábricas y que entonces se consolidan como proletarios. Entonces, en el país a mediados del siglo XX, pues entonces era una sociedad eminentemente rural. Habitaba alrededor del 61% de la población en estas zonas. La economía dependía en gran medida del sector rural. Solamente la agricultura representaba alrededor del 40% del Producto Interno Bruto y el 55% del empleo total y era fuente principal de las divisas de la economía nacional. Fuentes del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural del 2001. Sin embargo, y a pesar de esa importancia, las políticas gubernamentales se vuelcan y se enfocan en el desarrollo de la industria. Allí se cifraban todas las posibilidades de absorción del empleo, se enfatizaban los procesos de urbanización y de modernización técnica. Este modelo tuvo vigencia desde comienzo de la década de los 70 hasta finales de dicha década, es decir, desde los 60 hasta los 70.
Es decir, que este modelo buscaba industrializar el país sustituyendo las importaciones, cosa que nunca se logró, ya que el país no desarrolló nunca una industria propia, una industria nacional que le permitiera tal desarrollo y sí abandonó en gran medida pues el campo y las zonas rurales. Hablando nuevamente del conflicto o del contexto mejor, hay que hablar del conflicto y la ruralidad. El medio rural en Colombia desde mediados del siglo anterior ha sido el principal escenario de violencia, conflictos sociales y políticos en torno a la disputa por la tierra y el control territorial. Al igual ha sido el tema de debate político y objeto de intentos de reforma desde la institucionalidad en procura de lograr transformación de la realidad rural. Es decir, que gran parte del conflicto que vive el país desde mediados del siglo pasado tiene sus orígenes en las disputas por la ruralidad. Otro de los modelos que se implementan en América Latina y en Colombia es el modelo cepalino o de la CEPAL. Esta es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que considera que la reforma agraria es algo fundamental para el desarrollo rural. A su vez plantea las diferencias y la dicotomía existente entre los países del centro y la periferia. En ese sentido, considera que la industrialización es un concepto alejado de los contextos y la realidad latinoamericana, precisamente por lo que decíamos hace un rato, y es la industrialización que proponían los países centrales y que copiaron o intentaron copiar los países de América Latina y que llevó a gran parte del fracaso de esos modelos de desarrollo económico. Entonces, en ese sentido, en América Latina, el modelo de desarrollo hizo un énfasis o ha tenido un énfasis importante en la industrialización, el crecimiento y la protección de mercados internos. Mediante estas políticas se buscaba la consolidación económica interna y el desarrollo industrial como un medio para mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Sin embargo, como lo señala también la misma CEPAL, entre otros, el contexto latinoamericano se ha caracterizado por ser rural, de pequeños propietarios y con costumbres arraigadas a la tierra y muchas veces apáticos a la idea del progreso y el desarrollo, impulsados desde los países centrales. Y eso se evidencia en países como Bolivia, Ecuador, Perú y en gran medida Colombia, que son países cuya población indígena es muy importante y no ha entrado en la vía del desarrollo, en el modelo de desarrollo, en la idea del desarrollo. Entonces eso es muy importante también tenerlo en cuenta. Otro de los elementos del contexto es la tenencia y el uso de la tierra en Colombia. En cuanto a la estructura de la tenencia de la tierra, a pesar de los intentos de la reforma agraria, no ha sido posible la redistribución en forma equitativa entre los habitantes rurales. Por el contrario, las cifras muestran que el problema de la concentración de la propiedad rural se mantiene y se perpetúa como una de las causas del conflicto interno en Colombia. En ese sentido, entonces, los intentos de la reforma agraria que se vienen dando desde el año 1936, en la cual el gobierno de Alfonso López Pumarejo promulga la Ley 200 o Ley de Tierras, con la cual se pretendía pues afectar la problemática en torno al dominio de la concentración de la propiedad rural y se estableció la figura de extinción de dominio en terrenos baldíos. En la segunda mitad del siglo se da la Ley 135 del 61, también sobre reforma social agraria. En el 73 se da la Ley 4, que establece cambios que afectan el alcance de la Ley 1 del 68 y pretendió afectar también la estructura agraria. La Ley 35 del 82, llamada de amnistía, facultó al Instituto Colombiano de la Reforma Agraria INCORA para la adquisición de tierras y la implementación de programas de desarrollo rural integral. La Ley 30 del 88 pues se comportó como un mecanismo para afectar la estructura agraria, no mediante la expropiación, sino a través de la compra institucional de tierras y la redistribución a los campesinos. La reforma agraria contemplada en la ley 160, del 94,
pues afecta esa estructura agraria mediante la redistribución de tierras por mercado de estas. Es decir, que por cerca de 8 décadas el tema de la reforma agraria ha sido abordado por distintos gobiernos, sin que esos esfuerzos hayan tenido o hayan podido afectar de forma profunda la estructura de la tenencia de la tierra. Y por el contrario, entonces las dinámicas del mercado de la tierra, la agricultura empresarial, el modelo de economía global, así como la dinámica del conflicto continúan siendo factores determinantes en el grado de concentración. Otro de los aspectos importantes de los modelos de desarrollo tiene que ver con la revolución verde. Esta se da en la década de los 80 y se basa principalmente en la introducción del desarrollo tecnológico en la agricultura, que a su vez generaba excedentes comerciales, elevaba rentas agrarias e incrementó el empleo rural, pues por la alta demanda de mano de obra. También concebía el papel central de los gobiernos en la financiación y construcción de infraestructura, así como el fomento de la investigación y la educación en los ámbitos rurales. Sin embargo, pues esa revolución industrial lo único que produjo fue monocultivos y gran parte de certificación de tierras. Volviendo un poco al contexto, entonces, a hablar de la pobreza en el campo, en la ruralidad, pues que padece gran parte de la población. Es, digamos que otro de los problemas profundos que afectan las posibilidades del desarrollo rural y que pues se constituye en el caldo de cultivo que nutre los conflictos sociales. Es así como Perry 2010 señala que el 62.1% de la población rural vive en condiciones de pobreza, mientras que el 21.5% vive en condiciones de pobreza extrema o indigencia. Llegamos entonces al modelo neoliberal que se da alrededor de la década de los 80 y los 90. En Colombia se implementan medidas de ajuste que consisten, entre otras, en un proceso de apertura comercial, de competencia mundial, de desmonte de protección de exportaciones, la reducción de aranceles para la importación de productos agropecuarios y la privatización de empresas de apoyo al fomento agropecuario. Este modelo ha conducido a una crisis del sector generando efectos tales como la desaceleración de la producción, pues la caída de la participación de esta producción en el PIB, la reducción de las áreas cultivadas, así como el incremento de la pobreza rural, lo cual se mantiene hasta la actualidad. Y llegamos entonces al modelo de globalización. Este concepto, esta concepción de la economía es aquella donde un gran flujo de capitales transnacionales, el desarrollo agroindustrial, los flujos de productos alimenticios entre países, entre otros procesos. La globalización se remite a una nueva etapa de evolución del sistema capitalista mundial y ha tenido una gran influencia sobre la política agraria y alimentaria de América Latina. Hay que decir entonces que esta globalización lo que ha permitido también es la transnacionalización del sector rural, es decir, eh, por ejemplo, como en el caso del café, el Pacto Mundial del Café, que es destruido en el 89, favorece a multinacionales como la Nestlé, que tiene el monopolio de la producción de este producto que es tan importante, por ejemplo, en el caso de Colombia. Entonces, a manera de conclusiones, podemos decir que los modelos de desarrollo, tanto en Europa como en los países del tercer mundo, llamado tercer mundo, se han fundamentado en una relación desigual entre las áreas urbanas y rurales. El desarrollo del sector urbano se ha hecho en todas las regiones a costa de la disminución de la importancia y la pérdida y o deterioro de los recursos del sector rural. Es así como se han generado procesos de desertificación, aridez, intensificación indiscriminada del uso de agroquímicos, tecnologías y sistemas de producción que no solo deterioran el suelo, sino que agotan el agua, los bosques, la biodiversidad en general, además de la precarización de los trabajadores rurales o los campesinos, que como vimos, esas cifras son bastante altas. Entonces, esta es la exposición de los modelos de desarrollo. Agradezco su atención.